Hermanas, hermanas, y los hermanos que están acá, paz. Abran las Sagradas Escrituras, vamos a hablar sobre una bienaventuranza y vamos a explicar su significado. En Mateo capítulo 5 se encuentra el registro de las bienaventuranzas que Jesús profiriera allá en aquel monte donde solía, acostumbraba ir. Mateo capítulo 5 en su versículo 6. Ahí vamos a meditar en esta tarde. Mateo 5:6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia. Como resultado de esa hambre y sed de justicia, dice el versículo, porque ellas serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo dije que se va a llamar la meditación? ¿Cómo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Miren, literalmente el hambre y la sed son necesidades físicas, necesidades fisiológicas que todos los seres humanos tenemos. O levante la mano a quien no le da hambre. A todos nos da hambre, a todos nos da sed, salvo cuando estamos enfermitos, ¿verdad? Que se nos ve el apetito, pero pasada la enfermedad, hambre. Y algunos que quiero ver, algunas hermanitas, ¿verdad? Que yo las veo con hambre todo el tiempo, ¿verdad? Qué bendición tener hambre, hermanas. Sed. Esas necesidades físicas, por tal de saciarlas, uno hace el mayor esfuerzo, ¿sí o no? Si por hambre, hermanos, uno se rebusca por saciar el hambre. Mire, cuando hay dinero es bien fácil saciar el hambre, ¿verdad? Yo solo voy, si en la casa no hay, busco donde venden comida y sacio mi hambre, igual que la sed. Pero cuando no hay dinero es más difícil. Pero aún sin dinero, ¿se queda uno de brazos cruzados si tiene hambre o sed? No, uno se rebusca. Yo cuando no tengo dinero, yo los voy a visitar a las 11:30 para que me den almuerzo cuando llegue, ¿verdad? Algo disimulado por ahí, mira, aquí le vengo a visitar, hambreando. Uno, por saciar el hambre y la sed, hasta pierde la vergüenza, hermanos. ¿Nunca ha perdido usted la vergüenza por comer? Por llevarle a sus hijos comida. Más cuando hemos vivido en pobreza y los niños piden y tienen hambre. La hermana pierde la vergüenza y sale a pedir fiado, a pedir prestado. Y mire que se pasan penas, ¿verdad? Cuando le niegan a uno, cuando le cierran la puerta. Pero a uno no le interesa, porque uno tiene hambre y tiene sed. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta tarde por saciar la sed hemos tomado agua de barrancas? Hemos tomado agua de nacimiento. No nos importa si lleva bacterias o no, ¿verdad? Entonces mire Jesús qué bonito utilizó estas necesidades físicas para dejarnos una enseñanza espiritual. Bienaventurados, dijo el Señor, todos aquellos que tienen hambre y sed, pero no de frijoles. Hambre, pero no de arroz, no de huevo, no de queso. Sed, pero no de agua, no de Coca-Cola, no de bebidas carbonatadas, sino hambre y sed de ¿qué cosa? De justicia. Esos son bienaventurados. Ahora quítese de la cabecita si usted piensa que es la justicia nuestra, ¿verdad? Que yo digo, Señor, haceme justicia que estos ingratos. Señor, haceme justicia porque estos son malos. No se está refiriendo de mi justicia, sino de otra justicia que es la que vamos a ir viendo a través del discurso de la palabra del Señor. ¿De cuál justicia se refiere? Cuando Jesús predica este sermón, había muchas gentes de muchos lugares que habían llegado de lejos. La palabra también en algunas partes nos dice que una vez habían 5,000 personas que habían ido a escuchar la palabra del Señor por boca de Jesús y que hasta se olvidaron de la comida. ¿Se acuerdan de eso? Esa gente, esa multitud tenía hambre y sed de justicia. O sea, espiritualmente hablando, es dichosa aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tiene hambre y sed de conocer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios demanda, de hacer lo que Dios agrada. Porque la justicia de Dios para con nosotros es hacer su voluntad.
es obedecer su palabra. Comprobémoslo. El primero que tenía hambre y sed de justicia, ¿quién fue? Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 4, veámoslo aquí. Aquí vamos a comprobar que esa hambre, que esa sed, es hacer la voluntad de Dios. Dichosos aquellos que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, que se rebuscan por hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, se los voy a abreviar leyendo del verso 31 en adelante. En el contexto, este es el relato cuando Jesús llega allá por la ciudad de Samaria, cerca de las 12 del mediodía, y Jesús le dijo a la mujer samaritana: tengo sed, dame de beber. En ese lapso sus discípulos se fueron a buscar comida a la aldea más cercana, y dice aquí: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o sea maestro, come. Ya habían traído comida. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oiga, vamos entendiendo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Llegan los discípulos y le dicen al Señor: maestro, conseguimos pan. Aquí hay comida. Come, almuerza, ya era tarde. El Señor les dice: miren, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Qué dijeron los discípulos? Decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Dijeron. Sorprendidos, ¿verdad? ¿Será que ella comió, que le trajeron algo de comida? Ellos no entendían a qué se refería esa comida de él, y él se los aclara. Verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El Señor le dice: miren, mi comida, mi necesidad es hacer la voluntad de aquel que me envió, o sea, de Dios, de su Padre. Entonces comprendemos que esa es el hambre y sed de justicia, hacer la voluntad de Dios. Cuando usted tiene esa necesidad, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, usted se rebusca. Así como nos rebuscamos para saciar el hambre material. Vaya, miren la hermana Juanita Salazar, tiene hambre y sed de justicia. ¿Desde dónde viene? Dice, sí, desde los Cureña. Yo no sé si se va a quedar o porque vamos a salir tarde. Pero a ella no le importa dónde le caiga la noche. Ella, yo no sé si se vino a pie tan lejos que está, cuánto invirtió, porque tiene hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios. Porque aquí usted está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo su voluntad. Su voluntad pudo haber sido seguir con la lavada, ¿verdad? Y después de la lavada seguir con la planchada. O creo que esta es hora de unas novelillas, ¿verdad? Que salen en la tele, de algunos programitas, cafecito con pan, en una de esas sillas bien relax. Pero no, usted sintió más la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Hambre. Mire las hermanitas, imagínense cómo es el que tiene hambre y sed de justicia. Por eso Dios dice que es bienaventurado. A mí no me ha invitado al culto, pero yo me voy a meter, dice. El hambre que tiene, ¿verdad? Yo oigo que yo voy a ir si yo siento ese deseo de alabar a Dios, de escuchar su palabra. Un hermano vendía desde Cojute, venía aquí a Huachapán a vender atado de dulce. Ella era clienta y medio le habló de la doctrina de la iglesia. Ella sola fue a buscar, porque tenía hambre y sed de justicia. Son bienaventurados porque dice la Escritura que serán saciados. Ahora que usted conoce la palabra de Dios, conoce la voluntad, sacia esa necesidad. Siempre que usted tiene esa hambre y esa sed, sabe dónde acudir. No significa que jamás va a volver a tener hambre. Y volvemos al aspecto literal. Cuando uno come, sacia su hambre, ¿será que ya no le dan ganas de comer después? No, 5 horas después uno tiene hambre, pero allí va el polletón, ¿verdad? Sabe dónde está la tortilla, aunque sea con limón y sal, y se la come. Así es lo espiritual. Nuestra hambre y sed espiritual nunca debe de terminarse, nunca debe de faltar, porque el día que nos falte, nos morimos. Como aquel que deja de comer, que deja de tomar agua, no va a vivir mucho tiempo. Así también es lo espiritual.
Así que dichosas ustedes, dichoso el hermano Manuel, el hermano Goyito, todos que destinamos este tiempo para el Señor, que nos rebuscamos, ¿verdad? Que hay en los grupos, estamos orando todas las noches, que pasando el enlace de la predicación. Ahora, el que no tiene esa necesidad, lo mismo le da, ¿verdad? Que haya culto aquí, que haya culto allá, que haya que hacer esto, que haya que hacer lo otro. Venir a ver a los ancianos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor. Porque acuérdese que en aquel día dice que muchos le dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos nosotros? Porque Él les va a decir, ¿verdad? Estuve enfermo, no me visitaste. Preso, no me fuiste a ver. Desnudo, no me cubriste. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Esa es la voluntad de Dios entre algunas cosas. Y muchos le van a decir, Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? Ya estaba la venancia, nos va a decir el Señor, ¿verdad? Sí, ya estaba Juan Herrera, acordate, ¿verdad? Ya estaba Melvin Cortés, que ya fallecieron, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos cerca de los necesitados, llevando consuelo, llevando palabras de aliento, llevando oración y tantas otras cosas más. Entonces quedamos claros que hambre y sed de justicia es hacer la voluntad de Dios, y por eso uno se rebusca, ¿verdad? Veamos unos ejemplos bíblicos de algunos que dejaron de manifiesto esta necesidad. Veamos Lucas 19. Vamos a ver un ejemplo bíblico de algunos personajes de la Biblia que tenían hambre y sed de justicia. Lucas 19, del 1 en adelante, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Primero, Lucas nos presenta un personaje. Se llamaba, ¿cómo el personaje se llamaba? Nos da el nombre y nos describe una característica física. ¿Cómo era Zaqueo? Chaparrito, ¿verdad? Quizás lo más unos 50. Quizás más chiquito que hermano Goyito, ¿verdad? Y el hombre tenía un oficio, una profesión que caía mal, que era aborrecible, que era detestable. ¿Qué era el hombre? Cobrador de impuestos. Esa gente la despreciaban, porque como ellos le cobraban el impuesto al pueblo para dárselo a los romanos, y ellos generalmente siempre, miren, robaban, ¿verdad? Robaban a los cobradores de impuestos. Por eso se hacían ricos. Y fíjese que quizás este Zaqueo quizás ya había oído de Mateo. Porque Mateo, ¿cuál era el oficio de Mateo? Publicano. Dice que cuando Jesús lo vio en el banco de los tributos, ¿verdad? Mateo, ven y sigue, me dejó allí la moneda. Y dice que era jefe de los publicanos. Que él quizás conocía a Mateo. Quizás le habían dicho, mira Zaqueo, allá Mateo dejó el trabajo, renunció. No, lo abandonó, allí dejó todo. Y ya le interesó, ¿verdad? ¿Y por qué Mateo sí también que nos va aquí, hombre? También, porque mire que eso es bueno, ser cobrador de impuestos. Habrán algunos honraditos, serán pocos, ¿verdad? Pero ese es uno de los mejores trabajos que puede haber para una persona no temerosa de Dios. Pues bien, Zaqueo tenía, aparte de que su profesión era detestable, que ya era algo que los religiosos de aquel tiempo no se relacionaban con ellos, ya era algo en su contra, ¿verdad? Pero él tenía hambre y sed de justicia. Él quería oír al maestro, conocerlo aunque sea de lejos. Segundo, que era chiquito, y Jesús nunca andaba solo, lo seguía un montón de gente. Imagínense a Zaqueo así, ¿verdad? Y cómo lo veía. Pero mire, yo le decía al principio, uno cuando tiene hambre se rebusca, hermano, por los frijoles. Así en lo espiritual, este hombre se rebuscó y se subió a un árbol enano también. Los sicómoros son como arbustos, pero desde ahí ya tenía vista. Pero ¿sabe qué? Jesús ya sabía de la necesidad del hombre. Zaqueo se iba a llenar con solo verlo, con solo conocerlo, mas no sabía que Jesús ya había pesado su corazón. Jesús ya sabía que ese hombre estaba cargado, esa vida que llevaba ya no podía más. Y desde que lo ve Jesús subido, dice ahí la palabra,
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, pero mire, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Esa necesidad que él tenía fue saciada. Jesús le dijo, va, pero te apurás, ¿verdad? Venite que hoy me voy a quedar en tu casa. Zaqueo no se esperaba eso. Pero Jesús, conociendo su corazón, sació esa necesidad. Pero veamos el siguiente aspecto. Hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios. Zaqueo no se conformó con solo conocer al Señor y hospedarlo en su casa. Ahora que había escuchado a Jesús, conoció la voluntad del Padre, mire el cambio drástico que él tuvo. Dice el versículo 7. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre. Oigan los prejuicios, pero, este Jesús con ese Zaqueo mañoso, ladrón, sacón, que ahí ni ha vendido nada a uno y le pasa cobrando temprano el impuesto. Así le dicen a uno en el mercado. Barbaridad, ni he vendido, usted ya viene a cobrarme, cae mal uno. Así era Zaqueo, mire, murmuraban, a Jesús no le importó. Mire qué bonito, a Jesús no le importa la vida que uno haya tenido. Pero si Él ve nuestra necesidad espiritual, Él la sacia. Él se acerca a nosotros. Entonces dice el verso 8, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor. Ahora que él conocía la voluntad de Dios, él dice, he aquí, Señor, oiga el cambio en la vida de él. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque ya conocía la voluntad de Dios. Porque quizás ya había oído aquel relato del joven rico, ¿verdad? Señor, ¿y qué haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Sí, le dijo, desde pequeño los he guardado. Una cosa te falta para que seas perfecto. Vende todo lo que tienes, le dijo, y dale a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchos bienes. Zaqueo, ¿no? De iniciativa le dice, Señor, él estaba contento, feliz, y dijo, yo tengo mucho, hombre, voy a dar la mitad, si con la mitad que me quede suficiente. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Es bíblico o no es bíblico ayudar al pobre? Hermana, hermano, hambre y sed de justicia. Usted mira la necesidad. Usted mira la necesidad y usted actúa, usted ayuda, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanas, hermanos, veamos lo que tenemos. Mire, nosotros tenemos a veces tantas cosas que ni las necesitamos para vivir. Quedémonos con lo básico y repartamos lo demás. ¿Qué le parece? Esa es la voluntad del Señor. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y dice la hermana, y abre el ropero, ¿verdad? Qué barbaridad, 30 vestidos tengo. Y yo lo más que me pongo son 7. Busque, hermana, las que en mi iglesia o gente del vecindario que no tiene mucha ropa. ¿Qué tiene esa ropa haciéndola ahí? Se le va a arruinar. Pero verdad que así somos algunos. Tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Usted dice, mire hermano, o dice, Señor, dice, qué barbaridad, tanta comida, ¿y qué voy a hacer con tanto? Vaya a regalarla al pobre. Eso hizo Zaqueo, haciendo la voluntad de Dios. Mire, hoy en los tiempos de pandemia que vivimos, ¿verdad? A algunos de nosotros nos llegó tanta bendición que todos los días nos iban a dejar libres, pero otra gente por otro lado. ¿Sabe qué hacía yo cuando venía aquí a Huachapán? En los carros, en las calles, el montón de gente, ¿se acuerdan? Con las banderitas blancas, allí pasábamos dejando también. Porque esa es la voluntad de Dios. Y él dijo, y luego dice, y si en algo he defraudado a alguien, me quedé con el vuelto, ¿verdad? O no le di ticket, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando uno tiene hambre y sed de justicia y cuando conoce la voluntad de Dios, también trata de resarcir el daño que ha hecho en el mundo. No puede venir nadie a la iglesia y querer bautizarse y le pegaba a la mujer, le pegaba a medio mundo. Hay que ir a pedir perdón. Mira, yo he aceptado al Señor y reconozco que te he ofendido, que te he dañado. Hay que ir a pagar, ¿verdad? Aquellas deudas que hasta nos escondemos de la gente.
Zaqueo dijo, si a alguien yo le he robado o lo he defraudado, se lo voy a devolver hasta con intereses. Vea, eso es tener hambre y sed de justicia, hacer la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es tener hambre y sed de justicia, rebuscarnos por conocer la voluntad de Dios y hacerla. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver solo dos de como tres que traía. Vamos a ver aquí. Salmo número 119. Un hombre que se llamaba David. Salmo número 119, verso 169 al 172. Este es el más grande de la Biblia. Este salmo dice así. Salmo 119, 119, versículo 169 al 172. Vea el deseo de David. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué son? Justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Hacer la voluntad de Dios expresada en sus santos mandamientos. La voluntad de Dios se resume en sus santos mandamientos. Porque 4 mandamientos, del primero al cuarto, ¿para quién son esos mandamientos? En observancia a Dios. Y 6 mandamientos son en observancia al prójimo. Ahí está el resumen de la voluntad de Dios. David tenía hambre y sed de justicia. Por eso le pidió al Señor, llegue a ti mi clamor, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Y el que tiene hambre y sed de justicia, le pide a Dios constantemente que le dé entendimiento de su palabra. Señor, yo quiero entender. Esto no me queda claro, pero yo quiero saber. Entendimiento. Entendimiento es lo que uno debe de buscar, es lo que uno debe de anhelar. Dame entendimiento de tu palabra, le dijo él. Porque mire, a veces uno lee, pero no entiende, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel hombre que venía de adorar de Jerusalén? Creo que en Hechos 8, más o menos, o el 7, que habla de un etíope, ¿verdad? Él tenía también hambre y sed de justicia, porque aunque no era judío, él se iba a meter allá a las fiestas judías. Se había hecho prosélito. Y camino a casa, ¿verdad? Como eran largos los caminos, en el carruaje, allí iba estudiando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero no entendía. Pero Dios vio su corazón. Dios lo analizó y dijo, no hombre, este hombre tiene hambre y sed de justicia. ¿A quién le mandó para que le explicara la palabra? ¿Se acuerdan? A Felipe. Y el Espíritu le dijo, ve a aquel carruaje y llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dijo. No, dijo. Y si no hay quien me explique. Y estaba leyendo lo que Isaías decía acerca de Jesús, ¿verdad? El cordero que fue llevado mudo al matadero. Entonces Felipe le explicó. Y a él entendiendo se bautizó. Entonces, vea, también tener hambre y sed de justicia es buscar, es pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, a entenderla. Y también con nuestros labios rebosar alabanza, que es lo que hacemos, ¿verdad? Cantarle al Señor cuando tú me enseñas tus estatutos, porque hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed para conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya dije, se resume en sus mandamientos, y Jesús lo resumió en 2 partes, ¿verdad? Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a
y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es tener hambre y sed de justicia. Señor, quiero agradarte, por eso te voy a dar alabanza. Señor, quiero agradarte, por eso hoy voy a hacer un ayuno. Por eso voy a ir al culto, por eso voy a estudiar tu palabra. Señor, quiero agradarte, por eso le voy a ayudar a mi prójimo. Por eso, si reconozco que me he equivocado, voy a pedir perdón. Eso es hacer la justicia de Dios. Como Zaqueo, que cuando él conoció la voluntad de Dios, cambió su vida y quiso reparar el daño que había hecho anteriormente. Y David, que constantemente le pedía al Señor que le diera entendimiento de su palabra y que le ayudara a guardar sus mandamientos, porque David había entendido que en los mandamientos de Dios es la justicia divina. Entonces, hermana y hermano, cuando nosotros manifestamos este deseo, vamos a ser bienaventurados, porque siempre vamos a ser saciados. Siempre. ¿O nos falta el alimento de parte del Señor, que es su palabra? No. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué eran los ríos de agua viva? ¿Qué era? Ya se les olvidó, ¿verdad? Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. En ese contexto es el Espíritu Santo. Entonces nuestra sed será saciada por medio del Espíritu de Dios, y nuestra hambre será saciada por medio de la palabra de nuestro Dios. Por eso Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted siempre tiene llenura de Dios, independientemente de las cosas que le estén sucediendo. Si usted tiene la palabra de Dios impregnada en su corazón, siempre hará su santísima voluntad. Juan capítulo 6, versículo 27. Veamos aquí este último pasaje. Juan capítulo 6 y en su versículo 27 dice así la Sagrada Escritura. Juan 6, 27 dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay que entender esto, ¿va? No significa que, como dice que no trabaje por la comida que perece. No, lo que está diciendo el Señor: miren, ustedes se esfuerzan por comer, porque en el contexto lo fueron a buscar al Señor, ¿verdad? Y Jesús les dijo: a ustedes me siguen porque les di de comer. Pero Él les dice: no, hombre, preocúpense más por aquella comida que permanece para vida eterna. ¿Cuál dijimos que es esa comida, que debe esa necesidad de comer? Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y después les contesta: la comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús les está diciendo: no, hombre, trabajen, esfuércense por la comida que no perece, que está para vida eterna. Es hacer la voluntad de Dios. Porque Mateo 7, 21 en adelante, Jesús dijo: en aquel día, óigase cómo dijo el Señor, en aquel día, mejor leámoslo, miren, para que contextuarlo perfectamente, que esa debe ser nuestra preocupación. Mateo 7, verso 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Trabajen por la comida que permanece para vida eterna, o sea, hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra necesidad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí. Hicieron esas cosas, en otras palabras, con otro propósito. Pero claramente dice el Señor que el único que va a entrar en el reino es aquel que haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa voluntad vino a cumplir Jesús. Esa era su comida, o su deseo, o su preocupación, o su afán: hacer la voluntad del Padre. Por eso Él dice en Juan 6, 27, trabajen
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre le dará, porque éste señaló Dios el Padre. Óigase. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿verdad? Entonces nosotros hemos conocido la voluntad de Dios, hemos creído en Él, ahora solo nos toca cumplirla, ¿verdad? Y hay muchas maneras de cumplir la voluntad de Dios y una de ellas es esta. Así es que la pregunta es, ya para terminar, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Vamos a ver si me da a entender. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Hacer la voluntad de Dios. Hoy estamos haciendo la voluntad de Dios. Mañana hay que seguir haciéndolo. Y pasado mañana también. ¿Hasta cuándo vamos a hacer la voluntad de Dios? Hasta que nos muramos, ¿verdad? El que persevera hasta el final, haciendo la voluntad. Acá paz.